comparado con lo que sería simplemente un programa de computador, una aplicación o simplemente un controlador autónomo, que en todo caso existen y siguen siendo utilizados para la mayoría de los casos. Mi computador se acaba de ir a pantalla. ¿Ustedes perdieron la imagen o están bien? Doctor No, Mario, estamos viendo, estamos doctor. solamente viendo la imagen de la cámara, no estamos viendo la presentación. Ya, si es que se fue a ver. Se me fue el protector de pantalla. Vamos a ver si se ve de nuevo. Ahí está de vuelta. Perfecto, perfecto, se ve bien. Listo. Bueno, tengo que mantener el mouse aquí sin moverlo, sin dejarlo. Bueno, entonces, esa es, pues, es la definición que vamos a manejar ahora desde mi punto de vista. Como digo, hay N1000 definiciones y espero que cada uno de los otros participantes nos diga la suya de su punto de vista. Y otras que también no son, desde nuestro punto de vista, específicamente industrial. Por ejemplo, no estamos tratando de... aquí el micrófono sí está... Buenas. ¿Qué pasó? Carlos, apaguemos cámara, por favor, y audio, porque vamos. Aquí hay una interferencia. Aristides, Carlos, apaguemos la cámara, por favor, y el audio. apago. Ya, ok. Gracias. Doctor Mario, perdimos la cámara, perdimos la imagen que nos estaba proyectando. Sí, es que cuando apareció las voces que salieron detrás y la cámara se me fue la aplicación. Vamos a ver si otra vez. Hay problema de conectividad. Es si Ya alguien la tiene el estamos micrófono viendo. prendido y está todo el ruido de fondo. Bueno, entonces digamos en que no hay unas definiciones que no vamos a tomar en este momento, no necesariamente porque no son, nunca lo son. Por ejemplo, no vamos a ver ahora en lo que vamos a tratar de hacer un razonamiento de mitad del razonamiento humano. Eso es puramente académico y no necesariamente la mejor opción para la mayoría de las aplicaciones industriales. Obviamente la inteligencia artificial no nos va a solucionar problemas imposibles, va a solucionar problemas, tenemos que entenderlo nosotros para que los sistemas los puedan solucionar también. Y algo importantísimo, y es lo que viene sobre todo con los riesgos que vamos a mencionar después en cada una de las diferentes áreas específicas, no es un sistema que debe siempre tomar decisiones sin intervención humana. La intervención humana es importantísima y es la que va a mitigar muchos de los riesgos que tiene la inteligencia artificial en este momento. Entonces, pues no vamos a tener, como dijo Alexander al principio, no vamos a tener robots asesinos, porque pues no es lo que estamos investigando ahora, pero eso no quiere decir que no haya una forma en que la inteligencia artificial se tome el control. Entonces, por eso necesitamos que las tomas de decisiones sean primariamente tomadas por nosotros. Bueno, así rapidito para mirar las técnicas que están siendo usadas ahorita en las aplicaciones industriales, en las que les había mencionado, pues una es la que están basadas en lógica y experiencia. Y esa es una inteligencia artificial que no necesariamente aprende. Mucha gente cree que la inteligencia artificial es máquinas que aprenden de cierta manera. Esa es la principal tal vez, muy útil. En estos tiempos está siendo muy utilizada para aprender de los datos del virus, pero pues realmente en la industria hay muchísima que no es esa. Es la que nosotros llamamos esta en la experiencia, y esta inteligencia artificial no aprende, o no aprende sola, simplemente es un sistema muy eficiente en el cual un experto, una persona que puede solucionar un problema o sabe cómo solucionar un problema,
plasma su experiencia en el sistema y luego el sistema simplemente lo ejecuta y puede interpolar y extrapolar y modelar el problema completo con ciertas reglas que el experto le puso. Hay muchísimas aplicaciones de esto, desde los controladores de los ascensores y máquinas lavadoras, y uno que la mayoría de gente usa es el control de crucero de los carros, hasta los sistemas para fraude o para, por ejemplo, dar crédito. Entonces, estos sistemas de inteligencia artificial no solamente son sistemas que aprenden de los datos, sino sistemas en que nos permiten poner una experiencia y son muy poderosos. Nos permiten que un experto simplemente pase de un programa, el cual sería un programa sencillo de decir, esta tarjeta se autoriza el pago si la fecha de vencimiento es menor que, mayor que la fecha actual, si el cupo disponible es mayor que la compra, autorice el pago en un datáfono. Ese es un programa común y corriente, es un sistema autónomo de autorización de pago sencillo. Pero cuando ya vamos a hacer algo equivalente, pero con algo más complejo, como por ejemplo le vamos a dar crédito a alguien, no podemos decir simplemente si gana más de 1 millón de pesos y tiene casa propia y tiene tal tipo de educación, se le da este préstamo. Hay rangos, si gana suficiente, qué es suficiente, etcétera. Entonces, ahí ya es un sistema de inteligencia artificial que tiene unos principios muy parecidos a los que tendría un programa común y corriente, pero que puede plasmar la experiencia de una persona en ese sistema. Y esos son sistemas que dependen completamente de la experiencia del ser humano. Esos son los sistemas normalmente los más seguros, en el sentido no de que no fallan, porque pues si el experto falla, el sistema también puede fallar, pero son los sistemas que más utilizamos ahora y son los sistemas que menos tienen probabilidad de tomarse el mundo, y no nos tenemos que preocupar porque hagan eso. Pero sí tenemos que tener otro tipo de precauciones plasmando esa experiencia. Pero son muy, muy importantes porque son los que también permiten ser revisados y podemos saber, porque podemos entender lo que está haciendo, podemos saber qué tan bien son usados. Esa es una cosa que voy a repetir cuando veamos las aplicaciones ya, en mi caso de transporte, porque hay unos sistemas que no tienen tanta acogida y otros sistemas que sí la tienen, y estos son los que más se han utilizado desde hace mucho tiempo, precisamente por eso, porque tenemos el control sobre ellos, y entonces no nos va a presentar un riesgo de que hagan algo que no esperamos que hagan. Y luego está lo que ya la mayoría de la gente conoce como inteligencia artificial o cree que es inteligencia artificial avanzada, que es basado en aprendizaje de máquina. Y es los sistemas que aprenden por sí solos. ¿Cómo aprenden? Y pueden aprender mejor que nosotros. Pues obviamente no pueden aprender mejor que nosotros. Pueden tal vez hacerlo más sistemáticamente, más rápido, pero depende cómo les enseñemos, igual que cualquier persona. Y si van a ser mejores que un ser humano, de nuevo, depende qué les enseñemos. Todo el mundo se equivoca y los sistemas de inteligencia artificial también se equivocan, y ahí es donde tenemos que mirar un montón de riesgos que vamos a mencionar después en diferentes momentos, de por qué un sistema artificial se puede equivocar si supuestamente son infalibles y unos datos aprendieron y no tienen por qué cometer errores. Y el otro aspecto interesante es que, a diferencia de lo que podemos hacer nosotros como humanos, ellos sí pueden modelar directamente su aprendizaje con datos, que es algo que también es muy útil en algunos casos, por ejemplo con inmunología, cuando estamos viviendo en estos momentos. Entonces, ¿cómo aprende un sistema? Pues la forma de aprender puede ser como lo hacemos nosotros, con ejemplos, y como lo hacemos nosotros necesitamos buenos ejemplos. Y ese es otro elemento que tenemos que mirar muy bien cuando vamos a utilizar un sistema de inteligencia artificial, ya sea que nos lo entregan funcionando o que nosotros vamos a generarlo o arrancarlo desde el principio, y es que tenemos que tener cuidado cómo aprende. Tiene que tener buenos ejemplos, tenemos que supervisar ese aprendizaje correctamente. Si le vamos a enseñar a diseñar puentes, tenemos que enseñarle
y dar los ejemplos de los puentes que no se caen, porque si le damos ejemplos de puentes que se caen, ellos van a aprender a hacer puentes que se pueden caer. Necesitamos muchos ejemplos, pero también eso nos da la posibilidad de utilizar unas grandes cantidades de datos, que es donde es tan poderoso un sistema de aprendizaje sobre lo que hace una persona. Nosotros podemos hacer lo que hace un sistema de inteligencia artificial, pero a veces hay tantos datos para aprender que ya es imposible para nosotros mantener eso en memoria o tener el tiempo para hacerlo, y es donde un sistema de inteligencia artificial nos va a servir, y es en donde tenemos que el criterio para dónde utilizarlo. Y es básicamente utilizarlo para que aprenda cosas que nosotros ya no podemos simplemente porque son demasiadas. Y por eso la inteligencia artificial es tan importante en el manejo de lo que es Big Data. Porque sí podemos utilizarlo para presentar todo eso. Ahora, tenemos otras opciones para aprender que no son solamente con ejemplos, como nosotros aprendemos, sino que podemos dejarle que el sistema simplemente busque relaciones. Eso es lo que se conoce como sistemas no supervisados. Le podemos dar a un sistema de aprendizaje de máquina un montón de ejemplos y decirle busque relaciones, agrupe estos ejemplos. Entonces el sistema va a empezar a mirar y ver dónde encuentra cosas comunes desde su punto de vista y nos entrega eso. No sabemos qué va a aprender, puede que no sirva o que sí sirva lo que aprende. Puede aprender, por ejemplo, en este caso a distinguir puentes vehiculares contra puentes de canales para vías fluviales, y eso nos puede servir para algo. Es importantísimo entonces ese sistema, de nuevo, porque como podemos procesar muchísimos datos, podemos darle un montón de datos que no sabemos si tiene algo interesante o no, y lo que hacen es algo muy valioso. Los sistemas de aprendizaje no supervisados, una cosa que nos puede dar es sacar información de datos a partir de datos. Entonces, un montón de datos son simplemente eso, un montón de datos. Si entendemos esos datos que nos están diciendo, lo convertimos en información. Una persona lo puede hacer. Si yo cojo una base de datos y miro 20 récords y empiezo a buscar qué relación hay entre ellos, lo puedo hacer, pero cuando ya son miles y millones y cientos de millones, entonces es más difícil. Yo puedo hacer un programa que busque una relación en un montón de datos, en cientos de millones de datos, si sé que esa relación existe o que es una relación que necesito detectar. Pero hay muchos casos en que yo ni siquiera sé cuál es la relación, ni qué es lo que estoy buscando. Y ahí es cuando un sistema no supervisado nos puede ayudar. Esos son los sistemas que estamos utilizando ahora para analizar Big Data. Esos sistemas, por ejemplo, están siendo utilizados ahora para buscar y analizar cómo se está esparciendo la epidemiología de las enfermedades y de esta que nos tiene ahora todos en la casa y comunicarnos por este medio en vez de en persona, en un sitio bastante exótico. Y ahí están simplemente obteniendo un montón de datos y buscando relaciones que no sabemos siquiera si existen y cuáles son, pero obviamente tenemos un riesgo, y es que lo que encuentre sea irrelevante o no sea útil. Y también ahí uno de los riesgos grandes que tenemos es cuando alguien mira sus datos y no pone su criterio humano, empieza a encontrar relaciones que pueden ser incorrectas o hasta peligrosas. Y son los famosos sistemas que se vuelven racistas o que se vuelven o que empiezan a encontrar cosas que no son, o incluso pueden servir para esparcir noticias falsas. Entonces, igual que el sistema de aprendizaje, por ejemplo, en que si le damos los ejemplos equivocados se aprende mal, esos sistemas encuentran relaciones y tenemos que ser nosotros los que decidamos si esas relaciones son las correctas o no, y si nos sirven o no nos sirven. Entonces, finalmente, para pasar ya a casos específicos con los otros colegas, mirar esas aplicaciones y riesgos en la industria. Y algo muy interesante es que en la industria realmente las aplicaciones, hay muchas aplicaciones que no se usan o llegan a usarse mucho después por algunos problemas. Uno de los problemas más interesantes es la falta de confianza en esos sistemas.
Por eso decía que es tan valioso los sistemas basados en reglas, porque eso los entendemos porque nosotros mismos los hacemos. Deep Learning, que seguramente todos han escuchado, que es un sistema de aprendizaje de máquina muy poderoso, es muy poderoso, pero tiene un problema grave, y es que él no nos explica por qué llegó a una conclusión. Son cajas negras. Entonces, si no podemos confiar en ese sistema, hay situaciones en que no los podemos usar. O si lo usamos, tenemos que tener cuidado. Deep Learning, los sistemas de Deep Learning son pueden aprender muchísimo sobre, por ejemplo, para detección de fraude en tarjeta de crédito, pero no son la mejor forma de hacerlo porque no le pueden decir a la persona ya sea al cliente o al operador del financiero por qué el fraude ocurrió, y cuando se equivocan, así sea poquito, no tenemos forma de corregirlo. Entonces, tenemos que tener un criterio sobre eso. Por otro lado, hay muchas industrias que no adoptan tecnologías nuevas hasta que estas han sido probadas. Y lo único que eso hace es que estamos garantizando que vamos a estar siempre obsoletos. Vamos a estar usando lo que ya todo el mundo usó hace rato, ya lo probaron. Y si nos ponemos también por otro lado muy quisquillosos, pues vamos a estar siempre utilizando la obsolescencia, mientras la gente que toma riesgos sí está utilizando las nuevas tecnologías. Vamos a mirar otros riesgos más después en cada uno de los otros temas, y yo mostraré algunos cuando hablemos de transporte, pero por ahora entonces le devuelvo la palabra a Alexander para que los otros colegas den sus opiniones en esta introducción. Doctor Mario, muchas gracias. Qué presentación pienso que es como a prueba de no muy inteligentes, es muy clara la explicación y es genial. Seguramente en esta etapa de la presentación han surgido muchas inquietudes por parte de los asistentes. Estas inquietudes pueden expresarlas por el chat que está siendo recibido por el doctor Aristides Contreras, las cuales trataremos de dar respuesta en su mayoría al final de las presentaciones. Gracias, doctor Mario. Vamos a continuar con el doctor Pablo Correnti, que hoy en día se encuentra en la ciudad Rosario, en la bella Argentina. Pablo, bienvenido. Queremos conocer tus conceptos, definición y tus apreciaciones sobre inteligencia artificial. Bienvenido a este espacio. Alexander, muchas gracias y bueno, buenas tardes, buenas noches a todos, a toda la audiencia. Voy a compartir también una presentación. Déjenme un segundo. Lamentablemente me tocó después del doctor con su brillante presentación. Realmente, Mario, excelente. Así que voy a tratar de estar a la altura de las circunstancias. Sin duda alguna, la competencia de conocimientos es tenaz. Voy a pedirle el favor al asistente Carlos Pérez que por favor apague su micrófono, es tan amable. Gracias. Gracias. Carlos Pérez. Sí, sí. Bueno, confirmame, Alexander, si están viendo la presentación. Sí, está la presentación, muy bien, Artificial Intelligence. Perfecto, bueno, yo también voy a hacer alguna breve y rápida introducción sobre inteligencia artificial. No compartimos con anterioridad las presentaciones con los otros disertantes, así que puede haber algún solapamiento en el contenido. No obstante, voy a tratar de ser complementario, ¿sí? En mis términos. Entonces, vamos a ver, voy a iniciar a ver con una suerte de definición sobre inteligencia artificial, ¿sí? En complemento con lo que decía el doctor Mario. Es una rama, ¿no?, de las ciencias informáticas, obviamente, y los objetivos principales podríamos decir que son, bueno, como siempre fueron las ciencias informáticas, crear software con determinadas utilidades, en este caso, con cierta capacidad autónoma para tomar decisiones, ¿sí?
Y luego un segundo objetivo fundamental que es la automatización, ¿sí? Y todos hemos hablado de la automatización y del futuro que puede generar la inteligencia artificial en términos de automatización, sobre todo en lo que tiene que ver con la pérdida de puestos de trabajo en este sentido. Tengo un retorno de audio, no sé si alguien está con el micrófono abierto, por favor, silenciarlo. Ahí está, ahí está. Bueno, entonces ahora en contraposición, veamos que no es la inteligencia artificial hoy, y también, como decía Mario, vemos mucha ciencia ficción y muchas veces cuando se habla de inteligencia artificial se hace referencia y se entiende aquellas películas que vemos de robots autónomos que intentan exterminar a la raza humana o que tienen sentimientos incluso. Bueno, realmente hoy por hoy estamos bastante lejos de eso en lo que es inteligencia artificial. Hay un especialista en la materia que es Andrew Ng, realmente es una eminencia, una autoridad en lo que es inteligencia artificial, profesor de la Universidad de Stanford, y él tiene una definición donde dice que si una persona puede hacer una tarea mental con menos de un segundo de pensamiento, entonces probablemente la podremos automatizar utilizando inteligencia artificial. Esto, de alguna manera, ¿qué nos quiere decir? Que lo que hoy por hoy podemos automatizar y aplicar inteligencia artificial para hacer tareas más automatizadas y decisiones autónomas son tareas que para los humanos generalmente son muy simples. Por eso hace referencia a aquello que podemos hacer con un segundo o menos de pensamiento. Son actividades que para los seres humanos son triviales, ¿sí? La inteligencia artificial aún no logra emular procesos complejos de pensamiento o de razonamiento que tenemos los seres humanos. Por eso creo importante desmitificar en este punto esta cuestión, ¿no? En este momento la inteligencia artificial simplemente es una herramienta más de las ciencias de la informática, obviamente mucho más avanzada de lo que era la programación convencional, y que tiene realmente hoy ya aplicaciones extremadamente útiles, pero que está lejos aún de emular el razonamiento humano. Obviamente que se está trabajando muy rápido, se está avanzando muy rápido, hay mucha investigación y desarrollo, hay grandes corporaciones e incluso los gobiernos están invirtiendo cuantiosas cantidades de dinero en la investigación y desarrollo respecto de inteligencia artificial. Como decía, aún estamos bastante lejos de lo que es el razonamiento humano. Bueno, siguiendo, veamos, y acá el doctor Mario ya hizo una definición, una conceptualización sobre las capacidades o los tipos de inteligencia artificial. Yo voy a hacer un énfasis en tal vez la más común, la más utilizada hoy por hoy, que es, y él la mencionaba también, el deep learning, el aprendizaje supervisado, donde generalmente se trata de, como muestra el esquema en la presentación, un esquema bastante simplificado, de tener una entrada y una respuesta a esa entrada, y luego una aplicación, o sea, un uso a este esquemita, donde, para ejemplificar y ponerlo más simple, aplicaciones o esquemas de este tipo que ustedes seguramente ya conocen, puede ser la entrada, por ejemplo, una imagen, ¿sí? Y la respuesta, la identificación de un rostro en esta imagen, ¿sí? Esto podríamos decir que es una aplicación de inteligencia artificial,
¿sí? Y aquí simplemente lo que hace esta inteligencia artificial es, a partir o a través del método de aprendizaje profundo, tuvo que haber aprendido previamente, en base a cientos de miles de millones de imágenes, cómo se compone un rostro tipo, y entonces, en base a ese aprendizaje anterior, partiendo de esa entrada, decide, de alguna manera, como decíamos al principio, de forma autónoma, si esa imagen o si en esa imagen hay un rostro o no. Y hasta ahí llega, en este ejemplo trivial, la inteligencia artificial. Luego tenemos la aplicación, o sea, el uso, que en todo caso, la utilidad que podemos hacer de esta inteligencia artificial, ¿no? Yo a continuación vamos a ver algunos ejemplos de aplicación, ¿sí? Quiero nuevamente enfatizar, ¿no? Por un lado, tenemos lo que, en el ejemplo que les comenté, sería un algoritmo de reconocimiento facial, ¿sí? Ahora, en términos prácticos, por ejemplo, aquí tenemos en el primer ejemplo, una aplicación que es una plataforma colaborativa, ¿sí? Más reconocimiento facial, ¿sí? Plataforma, de hecho, la voy a mencionar, la plataforma se llama FaceWatch, fue desarrollada en Reino Unido y es una plataforma colaborativa. ¿Por qué? Porque en definitiva integra a todos los suscriptores de la plataforma, incluyendo al Estado, ¿sí? Entre los cuales tienen la posibilidad de crear una watchlist o una lista de vigilancia conjunta. Todos aportan a esa misma base de datos de rostros. ¿Rostros de quiénes? De los que se denominan sujetos de interés, que pueden haber sido, o generalmente son personas que han causado algún tipo de incidente de seguridad. Entonces, luego, aplicado a esto, tenemos la tecnología de reconocimiento facial que hace posible que se emitan alertas en tiempo real cuando alguna de estas personas incluidas en la watchlist o lista de vigilancia ingresa a las instalaciones de alguno de los suscriptores. ¿Sí? ¿Se entiende cómo el reconocimiento facial aquí simplemente lo que hace, o la aplicación de inteligencia artificial aquí simplemente lo que hace es del streaming de video en vivo, analiza fotograma por fotograma, reconoce cuáles son rostros, y luego hay toda una aplicación atrás que compara ese rostro que identificó el algoritmo de reconocimiento facial contra una base de datos colaborativa de sujetos de interés. Y en el caso de haber alguna coincidencia, devuelve una alerta a aquellos interesados. ¿Tá? O sea, y lo que quiero ejemplificar es, en este caso, la pieza de inteligencia artificial, que es precisamente la tecnología de reconocimiento facial, es solo una parte de todo el engranaje de la plataforma esta, que en definitiva sería la aplicación de inteligencia artificial a un uso concreto, ¿sí? Otro ejemplo podría ser el de la aplicación Risk HR, es una aplicación desarrollada en Israel. Utiliza también la técnica de Deep Learning, más Voice Stress Analysis, es una técnica que no es nueva, es precisamente la detección de estrés en la voz. Para comentarles brevemente, las personas cuando las emociones, sobre todo cuando tenemos algún tipo de estrés o miedo o angustia, lo que sea, se representan en nuestro cuerpo a través de una vibración muy particular de nuestros nervios. En este caso, la técnica de análisis de estrés en la voz detecta esa vibración en las cuerdas vocales. Entonces, esta aplicación, por ejemplo, lo que hace es, o lo que hizo es un aprendizaje, utilizando la técnica de aprendizaje profundo,
a partir de millones de patrones de voz, de fuentes tanto abiertas como cerradas, ante la presentación de una persona respondiendo a una pregunta, detecta si esa pregunta o si esa persona respondió de manera veraz o no. Porque si respondió de manera falaz o mintiendo, la herramienta detecta ese patrón en las cuerdas vocales que estaría indicando un estrés en la voz y por lo tanto concluye que podría estar mintiendo. Y lo digo potencialmente porque, como decía el doctor Mario, estas herramientas no son infalibles. ¿tá? Bueno, y luego presento un dashboard en tiempo real de los estados de riesgos de las personas en una organización o en cualquier contexto que sea. De nuevo, es una aplicación que utiliza una técnica de inteligencia artificial, en este caso el Deep Learning sobre patrones de voz. Bien, ahora veamos un poco cuál es la problemática de todo esto. Vamos a entrar en la problemática en la que, de hecho, el mundo está ingresando de alguna manera, ¿no? Estamos ante un gran punto de inflexión, una coyuntura respecto de la incorporación de estas, y yo llamo, por ejemplo, a estas aplicaciones de las que hablábamos anteriormente, que incluyen inteligencia artificial, tecnologías disruptivas, ¿no? Porque vienen a cambiar el orden de cómo están siendo hechas las cosas hasta el momento, cómo estamos acostumbrados a hacerlas y a percibirlas. Y realmente para el mundo el mayor desafío es resolver esta encrucijada en la que estamos, donde estamos ante una disyuntiva que para los que hemos trabajado mucho tiempo en seguridad van a coincidir conmigo en que es siempre la misma, ¿no? Funcionalidad versus seguridad, ¿sí? Siempre como precepto de la seguridad sabemos que la seguridad quita funcionalidad, o por lo menos, cuanto menos la dificulta. Entonces, aquí estamos ante la disyuntiva entre nuevas capacidades, automatización, ¿sí? que con una gran velocidad en investigación y desarrollo, mayores demandas del mundo de soluciones, ¿sí? Más funcionalidad, más velocidad, versus, bueno, los eventuales problemas de privacidad que pueden generar estas nuevas tecnologías, los nuevos riesgos, ahora voy a entrar un poquito en detalle en eso, la falta de regulaciones y la lentitud de los estados para estar a la altura de las circunstancias, sobre todo con lo que mencionaba anteriormente, con las regulaciones. Y fíjense en esto, hablamos de las nuevas tecnologías, generalmente las tecnologías disruptivas, se dice que tienen un uso dual, ¿no? Que son tecnologías de uso dual, porque pueden, y de hecho podemos remontarnos a la historia y ver miles de ejemplos en este sentido, pueden ser utilizadas tanto para el bien como para el mal, ¿sí? Con tal vez el mismo potencial. Entonces, es importante, y acá en línea con lo que mencionaba anteriormente, es importante que los estados estén a la altura de las circunstancias en estos momentos de cambio y de introducción de estas tecnologías en nuestro día a día. Thomas Jefferson ya en 1816 decía, las leyes e instituciones deben ir de la mano con el progreso de la mente humana, ¿no? Y es precisamente esto. Lo que decía recién, el Estado necesita evolucionar, ¿sí? No podemos, como muestro ahí de alguna manera en esa fotografía, ¿sí? El Estado e incluso el sector privado, no podemos ir a una velocidad muy inferior a lo que puede ir el delito, por ejemplo, en paralelo, ¿sí? Ya que si hablamos de nuevas tecnologías, piensen en lo siguiente, tanto en el Estado como en el sector privado tenemos muchas reglamentaciones, leyes que cumplir, normativas, políticas y demás a la hora de implementar estas tecnologías. Del lado oscuro, por decirlo de alguna manera, no existen.
Con lo cual, la adopción de estas tecnologías puede ser muy rápida y devastadora. Y para cerrar algunas conclusiones finales, porque ya me he pasado algunos minutitos, bueno, creo que coincidirán conmigo en 2020, en el año corriente, el mundo ya ha cambiado. ¿Sí? Estamos en una era realmente de cambios disruptivos. De hecho, esto que está ocurriendo, esta transición o el tránsito de esta pandemia, realmente que nos manda a estar confinados, incluso por decisión propia, cosas sin precedentes, nos cambia y cambia la manera en que el mundo va a empezar a hacer las cosas. Como decía, el COVID-19 provocará una tendencia a la aceleración de la digitalización. ¿Sí? Yo estoy seguro que el mundo no va a querer correr riesgo de encontrarse ante las circunstancias difíciles operativas en las que nos estamos encontrando actualmente e improvisando en muchos aspectos. Entonces creo que muchos aspectos que tienen que ver con la incorporación de nuevas tecnologías, automatización, inteligencia artificial, digitalización de los estados, que estaban en análisis y en evaluación, mi opinión es que van a acelerarse de manera drástica en los próximos meses e incluso en los próximos años. Debido, creo yo, o el disparador, el gatillo, es esta situación por la que estamos transcurriendo. Creo que sin duda va a acelerar la introducción y proliferación de nuevos riesgos en el contexto global. Y para terminar, les digo que, en mi opinión, el tiempo de adaptación terminó, así que bueno, sobre todo para los profesionales en seguridad es hora de ponernos creativos, de estar atentos y, como mencionaba Aristides en el inicio, empezar a buscar un marco de gestión superador e integrador donde Estado, sector privado, academia, ONGs, estemos todos juntos y empezando a crear soluciones creativas y sobre todo que estén a la altura de las circunstancias para este nuevo contexto global de riesgos. Bueno, hasta aquí llegué con la presentación. Espero que les haya resultado de utilidad. Voy a descompartir ahora y te dejo, Alexander, nuevamente retomar el control. Muchas gracias, Pablo. Qué excelentes aportes, sin duda alguna. Tenemos una lluvia de inquietudes a través del chat. Creo que vamos a tener que generar nuevos espacios para poder seguir ampliando los conocimientos. Muchas gracias, Pablo. Quiero aprovechar y extender el agradecimiento a la Escuela de Posgrados de la Fuerza Aérea Colombiana, quien ha permitido el uso de su plataforma Blackboard para poder llevar a cabo este espacio tan importante. Vamos a presentar a Manuel Humberto Santander, quien es el siguiente panelista para que realice su presentación. Manuel, buenas tardes. Buenas tardes. Gusto en saludarlos. ¿Pueden verme? Perfectamente, Manuel. Muy bien. Muy bien. Después de ver las dos presentaciones, creo que me la están poniendo cada vez más difícil, ¿no? No me imagino la de Jorge, que es el último. Bueno, sigamos hacia adelante. Adelante, Manuel, si quieres reforzar lo que ya mencionó el doctor Mario y Pablo, o si quieres ir entrando en materia de tu especialidad, adelante. Quiero entrar en materia y sobre todo voy a poner un poco de picante a la conversación, teniendo en cuenta que si bien es cierto que todavía los algoritmos de inteligencia artificial todavía no están tan desarrollados, van en camino de desarrollarse y están obteniendo una serie de logros que realmente son no solamente asombrosos, sino que también son preocupantes, diría yo. Denme un segundo que estoy buscando cómo hago para compartir pantalla. Por Dios. A ver, denme un segundo, por favor. A ver. Perdón, denme un segundo. Aquí es.
Dale, Manuel. Eso. ¿Están viendo mi pantalla? Aún no. ¿Sí? No, Manuel, ya, listo, ya, ahora sí. Perfecto. Ahora sí. Sí, dale. Entonces yo quiero tratar dos aspectos importantes, que son los riesgos y amenazas de la inteligencia artificial y algunas aplicaciones muy interesantes de inteligencia artificial que se están viendo en este momento en el área de ciberseguridad y que realmente pues son muy valiosas para finalmente implementar la promesa del modelo de ciberseguridad. ¿Cómo? Perdón, ¿hay algún problema con el sonido? Manuel, te estamos escuchando perfecto, pero si quieres darle presente para que sea más grande la imagen. En el PowerPoint lo puedes ampliar, Ana, para que ¿les la está hagamos más saliendo muy grande. pequeño o qué? Vemos la vemos con los títulos y con las barras de archivo en la parte superior y todo. Manuel, Ah, colócalo en modo de presentación, por favor. no, de hecho la puse en modo presentación. Ah, ok, entonces ya es un Bueno, la tema de... estamos viendo, de pronto, No, si entonces vemos muy pequeñita. no sé qué pasó ahí. Discúlpenme un segundo, yo vuelvo y le intento colocar. Ahí está la ventana en cuestión y vuelvo y... ¿Todavía la siguen viendo así? Sí, está Espérenme un segundo, en modo editable. No, entonces espérenme un segundo. Perdón, vamos a... Vamos a... No sé qué está pasando aquí. Vamos a ver. No. Tranquilo, Manuel, dale adelante. Aprovechamos para todas las personas que se unieron posteriormente a la presentación del doctor Aristides Contreras, presidente de la Comunidad Latinoamericana de Consultores y Asesores en Seguridad y Riesgos. Estamos organizando la cumbre Q1, Riesgos y Amenazas, que inicialmente debía realizarse en la ciudad de Cartagena de Indias en el mes de mayo, los días 14, 15 y 16, pero debido pues a la situación actual se realizará de forma virtual. Así es de que todos están cordialmente invitados y posteriormente se fijará la fecha para realizarla nuevamente presencial, donde tendremos los diferentes panelistas y especialistas de diferentes países en áreas como estas tan importantes de inteligencia artificial. ¿Cómo vas, Manuel? ¿Ya casi o hay que ponerle inteligencia artificial a ese equipo? Yo creo que hay que poner la inteligencia artificial al equipo. Vamos a ver si ahora sí. Ok, inténtalo nuevamente. Déjala con la otra Ahora sí. opción, Manuel. Ah, listo, lo lograste. Muy bien, Manuel. Adelante. Está bien. Ahora sí. Mil disculpas. No sabía qué había pasado ahorita. Muy bien. Para nada, tranquilo, no te preocupes. Muy bien, entonces, como les mencionaba, vamos a tratar dos temas interesantes, que son los riesgos y las amenazas de inteligencia artificial y las aplicaciones de la inteligencia artificial en ciberseguridad. Hablemos de los riesgos y amenazas, señores. No me voy a detener en lo que ya pues mis dos colegas han explicado, creo yo, de forma clara y más allá de cualquier posible ilustración adicional sobre qué es inteligencia artificial, en donde ya hablamos que es darle la capacidad a un sistema informático de realizar tareas que requieren inteligencia humana. Sin embargo, sí me voy a detener un poco más en los posibles consecuencias a partir de esa decisión, en donde hablamos de los escenarios de riesgos que podrían presentarse con respecto a este tipo de tecnologías en un futuro que me atrevería a decir que es bastante cercano. Como estamos hablando que le estamos dotando a un sistema informático de la posibilidad que sea capaz de hacer tareas humanas, desde el punto de vista de la metodología de riesgos, entonces hablaríamos que es un agente de amenaza. Pero si lo llevamos al ámbito de estrategia militar o ciberinteligencia, ya estaríamos hablando de un actor.
Entonces, nos estaríamos planteando una serie de temas muy interesantes como en qué bando está ese actor. Y voy a retomar un comentario que hacía el primer colega en donde hablaba de inteligencia artificial que se vuelve racista. Finalmente, hay elementos, hay algoritmos de inteligencia artificial que si bien todavía no tienen la efectividad respectiva, en este momento están en capacidades de ejercer una serie de tareas en donde claramente pueden desviarse de su curso original. Miremos incluso desde el enfoque de RPAs. Los RPAs en teoría se construyen para automatizar tareas, sin embargo, si se esmera uno un poquito más en la definición de aquellos patrones de las tareas que ejecuta, podría aprender a hacer variaciones de esas mismas tareas con igual o mayor eficiencia. ¿Qué pasa si ahí empezamos a hablar de una estrategia de desinformación en redes sociales? Y hay robots que hacen eso, robots basados directamente en inteligencia artificial. Entonces, ¿en qué bando estará ese actor? Cuando tenemos una inteligencia artificial que, como lo mencionaban ahorita, se construye para que haga algún tipo de relaciones humanas, lo hace bastante bien y de un momento a otro vuelve racista o empieza a empezar a determinar que las conductas que realiza el ser humano pueden llegar a ser ineficientes e incluso no deseables. Podrían empezar a manifestar cosas complejas que, vuelvo y digo, en reportes científicos ya se han detallado al respecto y que incluso han hecho que varios proyectos de investigación que en teoría desde el punto de vista matemático funcionan perfectamente bien, muestran que la inteligencia artificial puede no llegar a ser compatible con temas como lo son la ética, la definición de moral, la distinción entre el bien y el mal y otra serie de facultades humanas, pero que se explican desde otros ámbitos que finalmente no solamente son razonamiento humano, sino que involucran otra serie de teorías que hasta ahora no ha sido posible modelar. Y entonces ya estaríamos hablando de otras cosas como cómo podemos contrarrestar los perfeccionamientos de los métodos terroristas ejecutados por un sistema de cómputo. Y me voy a detener en los ataques que le hicieron el sistema eléctrico de Ucrania. Hace aproximadamente 2 años, de hecho lo hicieron hace 2 años y hace 3 años, una serie de grupos ciberterroristas cometieron una serie de intrusiones en el cual se apoyaron de malware. Ese malware tenía una serie de módulos adicionales de inteligencia artificial que, si bien, como bien lo mencionaba el primer colega que trabajó, necesitaba todavía intervención humana, hubo mucha de la tarea del ciberterrorismo que él solito le desarrolló y le facilitó muchísimo la tarea a quien lo estaba controlando. ¿Cómo podemos contrarrestar ese nivel de perfección que hizo que finalmente un país estuviera casi que por espacio de 2 días sin fluido eléctrico? Es un tema complejo. Si el ataque terrorista, efectivamente haciéndolo manual toma un tiempo, si se hace ciberterrorista toma mucho menos, y si fuera de eso lo hace un sistema informático experto, pues ¿en dónde nos deja la capacidad de respuesta? Y entonces aquí entraríamos a revisar otro aspecto muy interesante, que es cómo vamos a diferenciar que el actor en un escenario de guerra cibernética es un ser humano o es un sistema de cómputo. Y en ese orden de ideas nos plantea unos dilemas muy interesantes sobre cómo ejecutar una estrategia militar en contra de un adversario humano o de un adversario que es un sistema experto, cómo derrotarlo. Un problema que todavía no ha sido resuelto. O la otra que también es muy interesante y que de hecho pues lo estamos viendo, la más importante y la más interesante fue justo con la elección del presidente actual de los Estados Unidos, en donde hay documentos que muestran cómo grupos ciberterroristas de Rusia se dedicaron a montar una estrategia al respecto. Sin embargo,
el nivel de fake news y el nivel de manipulación de medios fue tan extremadamente grande que hay una serie de teorías científicas que muestran que ellos no pudieron haberlo hecho solos, sino que se apoyaron directamente de programas y sistemas de cómputo que hicieron gran parte de la tarea por ellos. Entonces ya viene un tema interesante, ya hay robots de Twitter, robots en Facebook, robots en redes sociales que son capaces de interactuar, tener conversaciones y que son capaces de trabajar como las botnets, lo que conocemos como las botnets en el ámbito de ciberseguridad, pero para manejar rumores de noticias falsas. ¿Y qué pasa? Si hay una botnet de aproximadamente 1000, 2000 cuentas que empiezan todos a tener una conversación de temas análogos complementarios sobre cómo un gobierno lo está haciendo muy mal con la epidemia de COVID-19 y finalmente termina forzando una revolución o un levantamiento social, todo partiendo desde la inteligencia artificial. ¿Cómo diferenciar lo que hace ese robot muy coordinado del ser humano? Es un problema muy interesante que de hecho ya está siendo objeto de estudio de los distintos gobiernos y fuerzas del orden. Y aquí ya hablamos de las amenazas entonces de la inteligencia artificial. Tenemos que la inteligencia artificial puede estar programada para hacer algo devastador, en donde pues podríamos hablar de armas cibernéticas o incluso programar un sistema de cómputo para que, vamos a hablar del caso de los sistemas de generación de energía. Imagínense un sistema de generación de energía que tenga, por ejemplo, uy, qué pena con ustedes, acabo de escuchar algo. ¿Me están escuchando bien? ¿Pasó algo con la comunicación? No, excelente. No, te Estamos estamos bien, escuchando muy bien, Manuel. Adelante. Perfecto, qué pena, muchísimas gracias. Continúo. Entonces imaginemos esto, imaginemos un sistema de cómputo, vamos a hablar de un sistema de tecnologías de operación que controle la apertura de las compuertas de un embalse de generación de energía que sea de aproximadamente de 10.000 millones de metros cúbicos, como los hay en varios países, incluso pues ya hay recientemente unos en Colombia. ¿Qué pasa si el sistema inteligente que controla la apertura de las compuertas un día encuentra que la manera más eficiente de desocupar el exceso de agua que hay en el embalse es una apertura total de las compuertas por un espacio, digamos, corto de tiempo? Entonces imagínense un flujo de 10.000 millones de metros cúbicos por alrededor de 10 minutos para recaudar un caudal. ¿Qué problemas traería en la población civil? ¿Cómo sería la avalancha? Sería un tema complejo. Sin mencionar, vuelvo y digo, las armas cibernéticas que ya tienen algún grado de inteligencia como las utilizadas en los ataques que efectuaron en Ucrania. Se vuelve un tema bastante complejo porque así los sistemas de inteligencia artificial sean estrechos y se les programe un universo de conocimientos corto, empiezan a aprender por sí mismos otros tipos de escenarios en donde pueden tomar decisiones para las cuales originalmente no fueron programados y sin embargo dentro de la lógica original que se les programó puede que sea válido y por tanto ejecutan la correspondiente acción. La otra que tenemos es, por ejemplo, que la inteligencia artificial esté programada para hacer algo beneficioso, pero desarrolla un método destructivo para lograr su objetivo. Y aquí sí me voy a ir al ejemplo de una de las películas más representativas que ocurrieron de la historia reciente, la película de Avengers, cuando hablaban específicamente de Ultron. ¿Cuál fue la programación de Ultron? Mantener la paz mundial. Sin embargo, para Ultron, ¿cuál fue la definición? ¿Quién altera la paz mundial? El ser humano. ¿Tengo que mantener la paz? Sí. ¿Qué tengo que hacer? Acabar con todos los seres humanos. Entonces, en esa orden de ideas, aquí hay problemas cuando tenemos que la inteligencia artificial tiene unos
medios, unos objetivos para alcanzar ese propósito superior que puede que no estén alineados con los de su programador. Entonces esto implica que hay que hacer un merge para efectivamente para efectivamente asegurarnos que no va a ser algo destructivo. Y en ese orden de ideas, aquí traigo una matriz de riesgos de 5x5, una propuesta para discusión en donde hablamos de riesgos que efectivamente van a realizarse con estos sistemas. Hablemos de suplantar al ser humano en la ejecución de una tarea. Pero entonces, ¿qué pasa si esa inteligencia artificial quiere hacer algo destructivo? Puede ser complejo. Los impactos que se dan. La eliminación de los puestos de trabajo por automatización mediante robots. Eso es un asunto que finalmente ya empezó a ocurrir, que es lo que denominamos parte de la industria 4.0 y que al momento no hay preparación todavía en los gobiernos, de los sistemas educativos ni de la sociedad para finalmente asumir lo que ya está pasando. Y esperamos que no sea demasiado tarde cuando ya se vea esto en un punto de no retorno. Ya hablamos de la desalineación entre los objetivos de la inteligencia artificial y el ser humano. Otro importante corresponde a los errores en las tomas de decisiones para actividades de impacto. Como lo hablaban ahorita mis colegas de forma previa, los algoritmos de inteligencia artificial todavía no presentan altas efectividades. Por lo tanto, podríamos hablar que en muchos escenarios, si no se ha programado adecuadamente, podríamos hablar de efectividades iniciales del 40 y del 50%. Lo cual para efectos de un robot, por ejemplo, que está haciendo una cirugía, pues imagínense las decisiones que tendría que tomar para hacer cortes y resecciones si se equivoca. ¿Qué le pasaría a la persona que está ahí directamente en la mesa de operaciones? Complejo. Y ya lo estábamos revisando previamente, que es la ejecución de actos de garra y electivos perfeccionados mediante creación de escenarios no previstos. ¿Y por qué escenarios no previstos? Porque bajo la lógica humana se manejan unas cosas que sean factibles en el caso, digamos, del universo de computadores computables bajo los límites del cerebro humano. Sin embargo, para una máquina hay muchas cosas que se pueden hacer sin límites, sin problemas, y por tanto llevarían a una perfección más allá de lo que el ser humano en teoría estaría en capacidad de gestionar y de incluso contrarrestar. Ahora hablemos de aplicaciones en ciberseguridad, señores. ¿Qué aplicaciones tenemos en ciberseguridad para los temas de inteligencia artificial? Podemos tener tres básicas, que es clasificar amenazas. ¿Cuándo una transacción que viene a través de la red es un ataque? ¿Cuándo efectivamente es una transacción normal? Eso depende de cada implementación que se haga en cada sistema de información, en cada activo de información, en cada una de las compañías. Hablemos de la respuesta a incidentes. ¿Qué pasa si tengo un atacante adentro? ¿Qué actividades deben ejecutarse para que se responda de forma efectiva? Hay muchas estrategias que se pueden elegir para responder a incidentes. Sin embargo, sí se pueden hacer construcciones matemáticas en donde se demuestre cuál es el tiempo mínimo en responder de forma total al incidente, de tal manera que el tiempo de exposición sea el mínimo posible. Un problema de minimización que para un humano puede demorarse un par de horas haciéndolo, sin embargo, para un computador puede ser bastante rápido. Y otro que finalmente pues, es valioso, sobre todo para preparar recursos y en general dependiendo de los negocios en donde se estén trabajando, es la predicción de la materialización de amenazas. Dependiendo de esas circunstancias del negocio, ¿cuándo podemos esperar esa materialización de ataques? ¿Cuántos ataques podemos esperar que lleguen? Un problema de predicción que funciona bastante bien. Y entonces aquí tenemos dos retos fundamentales. La rata de falsos negativos. Señor. Excúsame, perdimos tu presentación, ¿o la cerraste? No, señor, no la cerré. Entonces creo que es como cuando uno mueve el mouse o algo como que se va. Entonces, dame te un pido el favor segundo, de que vuelvo. Claro que sí, ya mismo. Gracias, Manuel. Vamos a mirar qué pasó aquí.
Vamos a mirarlo. ¿Ven mi pantalla? Todavía no. Ahora ¿Sí? sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Mil disculpas, Gracias. no sé qué pasó. Entonces tenemos la rata de falsos negativos, que en el caso de ciberseguridad sí está diciendo que eso no es un ataque, resulta que así lo es. Pues yo tengo que enseñarle, como lo mencionaron ahorita mis colegas, con unos muy buenos ejemplos y con ojalá la mayor cantidad de escenarios posibles, porque si no lo hago, finalmente empiezo con efectividades muy bajas, del 40 y 50%. O sea, imagínense falsos negativos de ese nivel. Entonces requiero ejemplos muy representativos para poder modelar con una alta probabilidad los comportamientos normales y a partir de ahí saber que todo lo que se desvíe puede ser un candidato con muy alta probabilidad que sea un ataque. De igual manera, como lo mencionaban ahorita mis colegas, en donde hablaban de uno de los problemas interesantes de la inteligencia artificial, que es a partir de una serie de datos determinar cuáles son las posibles relaciones en las que tienen, pues en mi experiencia profesional, y me gustaría entre otras escuchar la de mis colegas al respecto, en mi experiencia profesional pues no he visto tecnologías comerciales que al momento sean capaces de encontrar relaciones efectivas para aprender temas de patrones de ataques. Eso es algo que todavía está en proceso de evolución. Y misma historia para el tema de falsos positivos. Pues decir algo que es un ataque y con la probabilidad del 90% pues de equivocarse, pues no tiene mucho sentido. Necesitamos, como lo mencioné ahorita, pues ejemplos representativos. Y aquí tengo un par de tecnologías interesantes para ciberseguridad, que son Stealthwatch y Darktrace, que son sensores de red que se encargan de mirar las relaciones entre todos los distintos activos de información para determinar qué es normal y por tanto a partir de eso están en capacidad de saber qué cosas son anormales, y otros como el LogRain y QRadar, que son capaces de, mediante el módulo de User Behavior Analytics, saber cuando un usuario está iniciando un patrón de ataque porque está haciendo cosas pues que finalmente no debería hacer. Esto era mi presentación, lo que quería compartir con ustedes. Le cedo la palabra en este momento a Alexander. Gracias, Manuel. Bastante picante la presentación, sin duda alguna, para ponernos a pensar. Realmente, hoy en día, todo el uso de las tecnologías, los smartphones, los computadores portátiles, el Internet de la casa, son el fuente directo entre el ser humano y todos estos riesgos que hemos conversado hasta el momento. Manuel, muchas gracias. Excelente tu intervención. Muchas gracias. Nos están solicitando muy gentilmente que compartamos toda esta información. Seguramente en cabeza del señor presidente Aristides Contreras se organizará un material para compartir con todos los asistentes, porque sin duda alguna esto es para poder compartir con muchas personas. Muy bien, Jorge Andrés Gómez, nuestro siguiente panelista, con el objetivo de que entraremos a analizar algunas cifras globales, crecimiento, la relevancia para las empresas antes del COVID, la reacción económica sobre el COVID y criterios para adquirir estas soluciones de inteligencia artificial y aplicarlas a las compañías modernas. Seguramente nos quedarán temas importantísimos para atender en una próxima oportunidad, como los avances que se han dado en salud, en temas que se han dado comercialización y mercadeo, que es un tema muy impactante, como por ejemplo, si les ha sucedido que compran un tiquete en Avianca y a los 2 minutos están recibiendo un mensaje de LATAM ofreciendo mejores tarifas para poder acceder a estos tiquetes. Todo esto juega un papel fundamental y en donde entraría la ética a poder
tener y colocar límites y barreras en todos estos temas de inteligencia artificial. Jorge, ¿estás allí? Sí, ¿cómo estás? Acá Hola Jorge, estoy. bienvenido. Sin duda alguna, después de esas presentaciones del doctor Mario, de Pablo y de Manuel, tienes el estándar muy, muy arriba para que puedas hacer tu intervención. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias a todos. Sí, me dejaron la vara muy alta, pero bueno, acá se trata de complementarnos. Gracias a todos los asistentes por estar ahora y esperamos que esta presentación complemente la información de las otras presentaciones que la verdad han estado buenísimas, muy, muy completas. Permiso, voy a compartir acá la pantalla. Y díganme, por favor, si se ve. Si se está viendo. Aún no, Jorge. Perfecto, ya subió. Debe ya, presentación en cuanto a inteligencia artificial es relacionado directamente a la industria, a las empresas y también apoyándonos en la experiencia que hemos tenido en los últimos 14 años de existencia de Colatics en el mundo desarrollando soluciones. Breve para que puedan entender, digamos, por qué mi conocimiento sobre la inteligencia artificial. Colatics es una empresa de la India, está en todo el mundo y trabaja con multinacionales globales, empresas locales, que hay conocimiento detrás. Y tenemos un equipo global que se dedica a desarrollar soluciones personalizadas para muchos sectores o verticales, que va desde banca, educación, salud, retail, seguros. Entonces tenemos un conocimiento muy amplio. Jorge. Aló, ahí, ¿me oyen? Sí, Jorge, en este momento sí. Escuchamos, pero perdimos la presentación. Un segundo, por acá. Por favor, díganme cuando ya vuelva a empezar que se pueda ver. Vale, te avisamos. Mientras tanto voy avanzando. Entonces sí, un agradecimiento muy grande a Aristides y a todo el equipo por esta oportunidad, porque es bien importante poder transmitir ese conocimiento del mercado global, que es muy similar al mercado de Colombia y de Latinoamérica. Entonces no sé si ya pueden ver el primer slide. No, señor. Nada. No, Jorge, parece que la señal que tienes está como muy deficiente. No, se cayó. Sí. Listo. Se cayó la parte de compartir pantalla, pero ya debería estar. Vale. Está subiendo y ya subió. Gracias. Listo, Jorge. Listo. Perfecto. Entonces, muchas gracias. Los temas que vamos a ver son unos ajustes, más que centrarnos en cifras, porque cifras las puede poner uno, digamos, muy simple en Google, pero es mejor entrar a ver qué tendencias globales hay con la inteligencia artificial y más con el impacto que está teniendo toda la situación del COVID-19. ¿Cuál es la situación del mercado actual en cuanto a la inteligencia artificial? Y por último, criterios para la adquisición de soluciones. Por el mercado desconocimiento, se pueden hacer inversiones que no son las esperadas, se pierde la reputación y se pierde el dinero y el tiempo. Y en la situación del mercado, cómo se está viviendo en todo el mundo. Están pasando los slides. En este momento, que dice Sí, Jorge, estamos viendo acá. tendencias globales. Ahí. Tendencias globales. Perfecto. Entonces, muchas gracias. Este es un informe que sacó Boston Consulting Group el 2 de abril.
Y estos son unos de los apartes más importantes y relevantes. Ellos acá están enfocando este artículo al surgimiento de las compañías empoderadas en inteligencia artificial, más que en la postcrisis, es durante el resurgimiento o el crecimiento de nuevo de la economía. Entonces, alguno de los aspectos más relevantes es, como todos sabemos, va a tener un impacto significativo en cuanto a costos, ingresos y modelos operativos de todas las empresas. Algunas de las tendencias que mencionan es el impacto que va a tener. Ellos dicen que las empresas ahora no se van a enfocar tanto en producir en unidades de producción por todo el mundo, sino enfocados más en la cadena de valor. La otra que estamos viendo todos, trabajo remoto, como estamos haciendo ahora, y el incremento bastante fuerte de las compras en línea, que también lo estamos viviendo todos. Hay algo muy importante, y van a ver al final que refuerza este punto, y ellos mencionan que durante las 4 recesiones económicas más grandes mundiales, hicieron una investigación y el 14 de las empresas pudieron aumentar las ventas, las utilidades y las ventajas competitivas sobre su competencia. Porque el problema que hay hoy es con los medios y todo lo que está sucediendo, que es muy grave y muy serio, vienen unas percepciones muy negativas de la realidad, que sí hay muchos problemas, pero siempre hay oportunidades. Y las poquitas empresas, como lo dice la estadística del 14, que lo quieran aceptar y afrontar como una oportunidad, van a salir no solo ganadoras, sino mucho más fuertes para el futuro. Acá otra parte de las tendencias es la discusión si esto va a durar 1 mes, 2 meses, 1 año, año y medio. Acá solo traigo un ejemplo del Fondo Monetario Internacional. Ellos dicen que la recuperación parcial se va a dar el año entrante, podría empeorar dependiendo de muchos factores variables, y en diferentes fuentes de información de mucha credibilidad, todas tienen alrededor de 8 meses, 1 año, para llegar a una normalidad, digámoslo como hace unos meses, unos 4 o 5 meses, en todo el mundo. Entonces esto va a ser algo que se va a tomar su tiempo. ¿Por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque hay empresas y hay personas que dicen, no, esto va a durar poco, yo me espero. Abril, mayo, junio se va prolongando y no se toman las medidas en el momento, y esto lo que hace es que las empresas se debiliten más, y cuando llegue el momento de actuar van a estar muy debilitadas y no van a poder crecer o de pronto existir. Entonces suena catastrófico, pero son extremos y hay que tenerlos en cuenta. ¿Cuál es la situación actual del mercado global en cuanto a inteligencia artificial? Acá hay algo que necesito y quiero aclarar. Esto lo estamos oyendo hace 4, 5, de pronto 6 años algunos, pero el concepto como tal de la inteligencia artificial nace en 1956 con el profesor John McCarthy en MIT en Boston. Los computadores eran del tamaño de salones, eran inmensos y las capacidades de procesamiento muy bajas. Pero desde ahí él dijo, necesitamos que en un momento en el futuro estos computadores lleguen a tener alguna capacidad como la del ser humano. Básicamente es, dentro de muchos aspectos, poder aprender y perfeccionarse con la experiencia. La cuarta. Me voy a adelantar a este punto. Sundar Pichai, que es el jefe de Google, dijo que la inteligencia artificial va a tener un impacto más profundo que la electricidad o el fuego. La inteligencia artificial, para simplificarlo de una forma bastante, simplificarla siendo muy concreto, es la capacidad que tiene un programa de procesar grandes cantidades de data, encontrar patrones de comportamiento que permiten de una forma hacer predicciones. ¿Cuánto voy a vender en un día determinado? ¿Debo subir el precio o lo debo bajar? ¿Puedo lanzar este producto o no? ¿Este vestido debe ser rojo o debe ser azul?
Todo eso no lo puede dar la inteligencia artificial. Y la otra parte es la parte de automatizaciones, que son procesos que se hacen manual y que por estos programas se pueden optimizar para tener ahí ahorros y eficiencias. Y lo que no se busca es incrementar el desempleo, todo lo contrario. Lo que necesitamos es esas personas que estaban haciendo algo operativo, cómo las capacitamos o las usamos adentro de las organizaciones para que aporten más valor. Algo que estoy completamente de acuerdo con el doctor Góngora es que la inteligencia artificial no desplaza el talento humano, al revés, lo que viene a hacer es a complementar y facilitar. Las decisiones hoy se toman de una forma intuitiva, por más regresiones lineales, estadísticas, business intelligence, todo eso es mirar el pasado. Lo que hace la inteligencia artificial es, encontrando esos patrones de comportamiento con variables e información interna e histórica o externa, ¿cómo puedo predecir el futuro? Con asertividades del 85 y 95%. Y lo hemos hecho en diferentes partes del mundo. Entonces, es una herramienta muy útil. Acá no quiero quedarme porque ya he estado usando tiempo más valioso para ahora, pero lo que quiero decir con estas cifras que ven es que la oferta de profesionales de inteligencia artificial en todo el mundo es muy baja. En el primer Q del 2017, LinkedIn reportó 1.9 millones de profesionales en todo el mundo. El 73% de estos profesionales tienen entre 0 y 4 años de experiencia, pudiendo estar cercano a 0. No es que todos tengan 4 años. Y es un informe de Gartner que decía que en el 2017 el 60% de las iniciativas en Big Data iban a fracasar y no iban a llegar más allá de ser un piloto, una experimentación. Permiso, voy a avanzar acá. Les hago una aclaración. La Big Data forma parte de la inteligencia artificial. Lo que significa Big Data es la forma más rápida, segura, productiva y cuantiosa de almacenar y procesar información. Porque las soluciones de inteligencia artificial como Deep Learning, Machine Learning y demás toman la data de esa Big Data, porque la data es la materia prima. Situación, permiso acá. Ahora, se mencionaba cómo en la introducción de una innovación o una tecnología al mercado, esta es el ciclo de introducción de una tecnología. Si bien en la parte amarilla están los innovadores, que son los techies o los gomosos, cuando estos lo adaptan, después vienen las personas que lo adaptan o los adaptadores tempranos. Ahí se da un gap que es el que hay que llenar por las empresas. Después viene la gran mayoría temprana, mayoría tardía y los laggards, que son los escépticos. Cada vez que se pasa en cada uno de estos porcentajes o de estos grupos, es superar temores. Los innovadores son los que no le tienen temor a la tecnología y se arriesgan. Los adaptadores tempranos, cuando ven que sí sirve, lo adaptan y así hasta que llega a los y ya se volvió como en el mercado. Entonces, la inteligencia artificial todavía está aquí en techies, ni siquiera ha llegado a las personas que la adaptan tempranamente, porque hay mucho temor y mucho desconocimiento. ¿Cuáles son las dos tendencias principales en el mercado de inteligencia artificial? Están las líneas de empresas que dicen la inteligencia artificial es como un producto. Lo voy a comparar de una forma muy simple a Word. Compre Word o Excel, un Office, instálelo y usted ya va a tener todos los beneficios de la inteligencia artificial. Y hay otra línea que es la de, no señores, esto no es posible. ¿Por qué? Porque todos los sistemas de información, la data, cómo se procesa, cómo se almacena, cómo se analiza, es diferente en todas las empresas, incluso en empresas de los mismos grupos. Entonces, debe ser personalizada. Para nosotros y para mí, en este caso, es más acertada la personalizada. Esto es como
Yo necesito ver cómo se detienen los procesos, necesito ver qué sistemas hay, qué bases de datos, qué fuentes de información y con base en eso estructurar la solución. Si no, puede generar muchos problemas. Y el ejemplo es, imagínense, la implementación de un ERP. Es bastante traumático. Entonces, esa es la comparación de productos personalizados. Cuando son soluciones personalizadas, las empresas ni se dan cuenta que se hizo una instalación de una solución, porque tiene que ser transparente. Acá en criterios de soluciones de inteligencia artificial, permiso un segundo. ¿Cuáles son los criterios que se deben tener en cuenta? Antes de llegar acá, ya estamos terminando. Nos faltan 3 slides con este. ¿Para qué sirve la inteligencia artificial? Si yo soy una empresa, puedo reducir costos, puedo incrementar productividad, puedo predecir la demanda con una precisión del 85 y el 95% por día, por SKU, por tienda, hablando de retail. Puedo llegar a determinar nuevos productos, puedo conocer a mis clientes de forma individual, qué le gusta a Pepe, qué le gusta a Juan y qué le gusta a Joaquín, independiente que sean de culturas y de mundos diferentes y de edades. Sé cómo llegarle a cada uno. Me permite también, y ahí, doctor Santander, vamos a tener que hablar, porque ya desarrollamos en la India, para uno de los bancos más grandes de la India, una solución para evitar el fraude. Y paréntesis, hoy el fraude se maneja más o menos como si fuera un antivirus. Salen los virus tecnológicos, los identifico y voy creando, digámoslo, unas bibliotecas. La solución que se creó es predecir el nuevo virus que va a salir o predecir el nuevo que va a salir. Esto es lo que la maravilla y la magia de la inteligencia artificial. Cosas que para el ser humano son casi que imposibles o irreales, se pueden lograr con la inteligencia artificial. Muy interesante, definitivamente me interesa. Qué bueno, señor. Qué bueno. No, esto me emociona mucho que entre todos podamos de verdad compartir todos estos conocimientos y eso es lo que necesita la región, sobre todo, y el mundo. Entonces, tenemos los primeros criterios. El primero es experiencia. Cuando llega una empresa o una persona, hay que preguntar cuántos años tiene en el mercado, qué clientes locales e internacionales, qué soluciones y qué logros y testimoniales de clientes. Porque como es un tema tan desconocido, muchas personas con buenas intenciones o no tan buenas dicen yo sé y lo puedo hacer. Entonces, hay que tener muy en cuenta esto. La inteligencia artificial es como un médico o un cirujano. Tiene que tener años de experiencia. Esto no es hacer un curso en internet y ya soy un ingeniero o un científico. No, un médico tiene que estudiar demasiado y tiene que ejercer mucha práctica, más un cirujano. Esto es muy similar. El segundo bloque que hay que tener en cuenta son los casos de uso, la evidencia vertical. Si yo estoy en retail, si yo estoy en banca, dígame usted qué ha hecho en cada uno de esos verticales, y si no tiene experiencia, por lo menos muéstreme desarrollos similares al que me está proponiendo. Y la empresa se debe comprometer con resultados que ya haya alcanzado y que vea alcanzables en la empresa de ustedes. Y lo último, llamar a clientes que tengan esa empresa y hablar con ellos. ¿Cómo le fue? Servicio postventa, resultados, cómo fue el proceso, cómo fue la propuesta. No hay mejor referido que un cliente, porque ya vivió el dolor o la alegría o los dos. El tercer bloque es cómo se estructura la propuesta. Acá ya viene un trabajo de consultor. Se tiene que identificar la oportunidad cuantificable. Vamos a predecir las ventas con cuánta precisión en porcentaje. Si son ahorros, ¿cuánto porcentaje de ahorros me va a generar o cuánta productividad? Si son automatizaciones, tenemos hoy procesos de 5 días, ¿en cuánto me los va a dejar?
30 minutos, una hora, un día. Todo eso tiene que quedar en la propuesta. Idealmente que no sean productos, y si son productos que tengan un complemento de personalización para que sea transparente la implementación. Y que les entreguen las hojas de vida de los equipos o el equipo que va a participar en el desarrollo. Y ahí ustedes puedan ver cuántos años de experiencia tienen, si han trabajado o no en otros desarrollos. Y por último, que sería el cuarto bloque, son los entregables y el servicio postventa. Como los entregables quedaron ya definidos en la propuesta de negocios, esos resultados se tienen que ver. Y acá tienen que haber compromisos de tiempos. Por ejemplo, en 3 meses vamos a desarrollar la solución y ahí usted va a empezar a ver la solución al 50% y en el mes 4 o 5 al 100%. Si no se tienen definidos esos criterios, ahí es cuando un proyecto de 3 meses se termina demorando 1 año y eso no debe ser. Y por último es el apoyo durante y post implementación, porque para las empresas de inteligencia artificial la tarea no se debe terminar cuando se implementa la solución, sino cuando se alcanza el resultado. Estos son cambios que se están dando en la tecnología tradicional de software, pero son muy importantes, porque uno en inteligencia artificial trabaja sobre resultados, no sobre implementaciones. Y ya para cerrar, este es el último slide, son las decisiones de los negocios. Ponemos los extremos y es la decisión de, en esta situación tan crítica, me voy a la defensiva, recorto inversiones, reduzco innovaciones, tengo la operación control máximo y de ahí no me salgo. O me voy a la ofensiva, y la ofensiva significa identificar las nuevas oportunidades, desarrollar diferenciadores sobre la competencia, nuevos productos, reducción de costos, mejorar el servicio al cliente, entender mejor mi cliente, ser más productivo con conocimiento preciso de qué necesita cada uno de mis puntos de venta. Y claro, y todos los anteriores son soportados y pueden ser soportados por la inteligencia artificial. Alibaba hoy es una empresa que está costando unos 470 billones de dólares. Y Alibaba tuvo el salto cuántico después de la crisis del SARS. Entonces, quería dejar este último slide para que cada uno piense qué considera que sea mejor. Claro, la ofensiva implica riesgos, la defensiva también, pero de eso se trata, que puedan usar toda la información que hoy hemos querido compartir con ustedes para que la puedan tomar de la mejor forma. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Importante, interesante tu apreciación también y cómo lo has modulado para llevarlo también al tema de negocios. Es interesante esto. Veíamos algunas preguntas que estaban haciendo en el grupo y para ello yo creo que algunos también inclusive lo dijeron en algún momento, que era referente a el papel o lo que vemos en algunas organizaciones que quieren automatizar tantas cosas. Estamos olvidando al actor fundamental que es el ser humano. Entonces, esa es una conversación inclusive que teníamos en algún momento en la Feria Internacional de Seguridad con el doctor Mario. Me gustaría que el doctor Mario hiciera una precisión sobre este tema. Jorge, te pedimos para que puedas bajar la presentación y podamos llevar a todos los panelistas. Doctor Mario, y yo creo que hay que dar claridad en esas preguntas que están haciendo aquí en el chat, que es el tema de automatizar todo. Doctor Mario, ¿me escucha? Yo creo que debe estar con el micrófono silenciado, Mario. ¿Aló? ¿Sí me está oyendo? Doctor Mario no lo está
Escuchando. Sí, ahora sí lo escuchamos. Perfecto. Ya, listo. Sí, estaba cargando aquí, no sé por qué sé. Listo. Sí que, como dice Aristides, habíamos ya discutido alguna vez en cuestión de los riesgos, que como ya pues todos los colegas lo han mencionado, no es que vayamos a tener eh, un Terminator que venga aquí a matarnos todos a disparos. La inteligencia artificial le queda mucho más fácil hacernos daño con todos esos ya casos que hemos dicho. Y por ejemplo en la salud también es un riesgo altísimo. Si dejamos que se automatice completamente, por ejemplo, en la salud, la inteligencia artificial puede encontrar que la forma de darle salud a todo el mundo es empezar a dejar morir a los débiles o a los viejos o a los muy jóvenes o escoger un tipo de paciente al cual se puede dejar de dar el servicio de salud y para beneficio del objetivo final, que es lo que se ha visto en muchos casos. Entonces, por eso es cierto que no necesitamos llegar a que haya robots con sentimientos y que tengan un grudge contra la humanidad, sino cualquier cosa que le quitemos el control del ser humano. Y precisamente es algo que yo había puesto, perdón, vamos a ver si puedo compartir aquí un par de slides que tenía por ahí para este tipo de preguntas. Vamos a ver si siguen aquí, creo que aquí está, sí. Ya está la presentación en la pantalla. Sí, acá la tenemos. Así Sí, es. uno de los riesgos, aquí hay muchas slides que podría utilizar para otras preguntas, pero salté directamente a esta hablando de los riesgos de la inteligencia artificial y es precisamente ese. No debemos reemplazar al ser humano, porque entonces si no llegamos desde muchos escenarios, incluso uno de los comentarios que estaba mirando yo en los chats, pues si ya todos automatizados, ¿nosotros qué hacemos? Ni siquiera pensemos en el caso de que se tomen el poder o que sean peligrosos, simplemente si todo lo hace la inteligencia artificial, ellos son los que compran, ellos son los que venden, ellos son, los sistemas son los que hacen todo, pues nosotros qué vamos a hacer? Sentarnos a aburrirnos. De pronto algunas personas dirán, qué chévere, ya no tengo que trabajar, ya simplemente me siento a comer, porque los sistemas hacen todo en el mundo y nos mandan comida, pero otros dirían, bueno, entonces ya para qué estamos nosotros. Ese es un extremo, el otro extremo es el extremo del riesgo, que empieza a tomar decisiones que no queremos, porque también ya lo han mencionado, no necesariamente va a ponerse al punto de vista de la ética o de otro tipo de criterios que nosotros como humanos sí tenemos. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo, no debe reemplazar al ser humano, debe usarse cuando hay tareas que el ser humano no puede hacer, no porque no las tenga la capacidad y la inteligencia, como también decían los colegas antes, si tenemos, si un ser humano lo puede hacer, la inteligencia artificial pues le queda más difícil, pero sí hay cosas que, por ejemplo, nosotros no podemos hacer. Si es, me pasó lo mismo otra vez. Espera, que se me fue el sector de pantalla. Creo que me toca volver a activar la Aquí le estamos viendo. la están viendo todavía, no se me alcancé a reaccionar a tiempo entonces. No necesitamos perdón, entonces la idea es que hay situaciones en las que simplemente no podemos hacerlo, no porque no tengamos la inteligencia, sino porque aunque la inteligencia artificial es menos, por decirlo así, inteligente que nosotros, pues tiene capacidad de manejar el Big Data, que es lo que también estábamos mencionando antes. Un sistema, cuando ya hay demasiados datos, la única forma que se pueden analizar y encontrar información escondida entre esos datos es un sistema autónomo y un computador y nosotros que no tenemos la memoria para guardar todo eso. Lo otro es para usar situaciones peligrosas, que es lo típico, y para hacer soporte de decisión, y por eso hay soporte de decisión lo tengo yo de nuevo resaltado,
porque, de nuevo, el sistema puede hacer tomar muchas decisiones y tomarlas con una precisión muy alta, pero eso no quiere decir que sea mejor que las tomara un ser humano. Un ejemplo muy típico es, de nuevo, algo muy clásico, es la detección de fraude. Una persona puede tener un criterio para fraude muy preciso o ser experto en detectar el fraude, pero es imposible para una persona estar mirando 300.000 transacciones de Visa Mastercard por segundo o por minuto que ocurren en el mundo. Entonces, tiene un sistema que hacerlo. Si hacemos un sistema de reglas basado en la experiencia de un ser humano, vamos a obtener una precisión del 80%, del 90% de detección de fraude y vamos a ver por qué lo hizo. Un sistema de Deep Learning puede llegar al 95 al 98% de precisión. Entonces uno dice, bueno, pues es que eso es muchísimo mejor que un ser humano, dejémoslo que lo haga solo, ya, listo. Sacamos del loop completamente a un ser humano, ya no hay operadores, no hay nada, simplemente el Deep Learning está mirando todas las transacciones mundiales de tarjeta de crédito y decide cuándo hay un fraude. Si ese sistema es 98% seguro, podemos decir que es mucho más, 98% accurate, preciso, podemos decir es mucho mejor que cualquier persona. Pero ¿qué pasa? El día que se equivoca, ese 2% de equivocaciones, cuando una persona está en un viaje y utiliza su tarjeta de crédito para una emergencia médica y sacó del bolsillo la que tenía de emergencia, que no usaba hacía 6 meses desde otro sitio del mundo, y el sistema la detectó como fraude, si ya estamos por fuera, los seres humanos, esa persona pues quedó fregada, porque no hay a quien decirle, oiga, yo no estoy haciendo fraude, yo necesito pagar mi atención médica de emergencia porque el seguro me lo paga la tarjeta de crédito, mi seguro médico, y si me la bloquean, pues ya aquí me voy a morir. Y entonces ahí es donde una precisión más baja es más segura, porque yo puedo llamar al call center, hablar con la persona, explicar y decir, listo, esto no es un fraude, y el sistema además puede aprender. Si el sistema es completamente autónomo, y cuando uno llama al call center, la señorita le dice, no sé, no lo sé, no lo siento señor, pero el sistema que es el más preciso del mundo dice que eso es un fraude, yo no puedo hacer nada al respecto porque no tengo ni idea cómo llegó a esa decisión, porque un sistema de Deep Learning no puede explicar por qué yo tomo una decisión, entonces pues estamos en ese tipo de problemas. Entonces por eso debe ser un soporte de decisión y no completamente sacar al ser humano de ahí. Entonces de ahí donde tenemos esta diapositiva que yo mostré aquí, es que ciertas decisiones finales, muchas decisiones autónomas obviamente son tomadas por la tarjeta de crédito, entonces el 98% de los fraudes los va a tomar un sistema autónomo, el control de crucero lo va a hacer el carro, etcétera, etcétera. Todos los sistemas, y la idea es que hagan muchas cosas autónomas, sino pues para qué están, pero decisiones finales en cierto punto deben llegar tomadas por un ser humano. Cuando hay riesgo, es el riesgo debe ser tomado por un ser humano y la inteligencia artificial debe ser usada para informar ese riesgo. Y hay muchísimos sistemas en muchísimas aplicaciones industriales en las que es precisamente esa es la forma de utilizarla correctamente. En que me dé un forecast, en que me dé una certidumbre de unas ventas, en que me diga la moda del próximo año va a ser así, entonces los vestidos tienen que ser rojos y tienen que ser con esta moda o con este perfil o así de pegados o así de sueltos, etcétera, etcétera. Hay una incertidumbre de este forecast del tanto por ciento, o estas son las posibles opciones que el sistema está ahí definiendo, pero quien toma el riesgo y dice listo, produzcame 10.000 vestidos de este estilo, es al final la persona, un ser humano el que debe tomar esa decisión y ese riesgo. Y por último, debe haber, porque como ya sabemos que no tenemos que esperar a que nos inventemos a Terminator, y por eso yo puse en mi slide, no estaba Terminator, sino RUR, que es Russon Universal Robots, de Karl Capek, que fue el primer libro de robótica que se escribió de fantasía, de ficción, en que los robots se toman el mundo en 1800 algo, 1900 algo, ya se me olvidó. No tenemos que esperar a que llegue eso, y que llevamos esperando eso más de un siglo, más de un siglo, a que lleguen esos robots. Es mucho más fácil para la inteligencia artificial tomarse el mundo, y es simplemente tomar decisiones que nosotros no podamos
tomar el control de nuevo. Y ese kill switch debe estar siempre virtual, no necesariamente un botón rojo, pero siempre tiene que estar ahí de nuestra mano. Exacto, gracias, don Mario. Sin duda alguna, muchas de las percepciones que tenemos en el día a día es cómo se utiliza la inteligencia artificial tratando de emular o igualar lo que es un ser humano a través de movimientos, a través de articulaciones, a través de reacciones, a través de interactuar con cámaras simulando ojos, a tratar de generar conversores de voz para colocar una comunicación verbal con alguna máquina. Son temas sin duda alguna para profundizar y que seguramente serán temas de otro conversatorio. Pablo, finalmente, tus comentarios con respecto al tema. Bueno, me están escuchando, ¿no? Sí. Te escuchamos perfecto. Sí, perfectamente. Hola, ¿se me escucha? Perfecto. Sí, Okay. sí, Pablo, adelante. Ok. Bueno, mis últimos comentarios van a estar relacionados con algo, quiero retomar algo que mencioné en mi presentación, y tiene que ver con esta disyuntiva en la que estamos entrando en el mundo, ¿no? Respecto de la incorporación de estas nuevas tecnologías disruptivas, que son muy útiles y van a ser cada vez más, versus los riesgos que traen aparejadas. Yo creo, y mi opinión personal es que principalmente los riesgos son dos, o al menos los más relevantes. Uno tiene que ver con lo que les mencionaba anteriormente del uso dual de las tecnologías, ¿no? A mí lo que me genera bastante inquietud es que, bueno, como todos mis colegas mencionaban, ¿no? Sobre el potencial, el gran potencial que tiene la inteligencia artificial, que si bien ahora está en sus albores, en sus inicios, no obstante, es verdad que el potencial es altísimo, sobre todo si tomamos en cuenta que algo que está actualmente siendo muy investigado y en lo cual se está invirtiendo mucho dinero, y es la tecnología de la computación cuántica, que va a potenciar y aumentar o incrementar el poder computacional de manera realmente exorbitante, y esto va a posibilitar, por supuesto, a las computadoras llevar adelante actividades que hoy son imposibles o que hacerlas tomaría incluso años de procesamiento computacional. Entonces, esto es algo que hoy todavía no es viable, pero que va a hacerlo tal vez en poco tiempo, y que va a cambiar dramáticamente tal vez la realidad de la inteligencia artificial en términos de su potencial. Entonces, algo que me inquieta, como les decía, es el uso dual de las tecnologías. Recordemos que y mi especialidad, bueno, como se dijo al principio, está en la seguridad, en la gestión de seguridad, y en ese sentido yo siempre hago hincapié que el lado oscuro, ¿no? El sector del delito, el crimen organizado o el crimen común, vive y se rige sin ningún tipo de normas, reglas o leyes. No están sujetos a ningún tipo de normativa y no lo van a estar, por supuesto, para la adopción e incorporación de estas potentes herramientas que puede brindar la inteligencia artificial para la comisión de cualquier tipo de delitos que a ustedes se les ocurra, ¿sí? Lo que me inquieta es la lentitud y la pasividad que tal vez llevamos desde el otro lado, ¿sí? Desde el sector público, sobre todo. Sabemos que los estados son como elefantes que se mueven muy lento, y a veces elefantes dentro de un bazar,
que encima de moverse lentos rompen todo aquello que está en su camino. Entonces, esa es una inquietud principal en la que creo que deberíamos empezar a pensar seriamente cómo el resto de la sociedad, el Estado y el sector privado, nos ponemos a la altura de las circunstancias para avanzar a una velocidad similar a la que va a avanzar el crimen organizado en la incorporación de estas tecnologías. Y un segundo aspecto de riesgo creo que hay que tener muy en cuenta, y lo mencionaba creo que alguno de nuestros oyentes en las preguntas, es respecto de la privacidad, ¿no? El aspecto de privacidad relacionado en todo esto. Como bien se mencionó en todas las presentaciones, la inteligencia artificial está muy apoyada en la Big Data, ¿no? En esos grandes volúmenes de información, ¿sí?, del cual la inteligencia artificial se nutre y aprende. Entonces, claro está que estos grandes volúmenes de información implican, o esta disponibilización de grandes volúmenes de información, implican un riesgo a la privacidad de los titulares de esos datos. Creo que ese es un gran desafío para el mundo, para nosotros los especialistas y aquellos que estamos en seguridad. No obstante, creo que no tiene que frenar el progreso, no tiene que frenar o dificultar el avance de la incorporación de esta tecnología, muy por el contrario, debería acompañarlo. Debería acompañarlo con regulaciones que estén a la altura y con controles, de manera que todas aquellas soluciones que incorporen tecnología de inteligencia artificial operen de manera segura y protegiendo la privacidad de los datos de los que hacen uso. Así que bueno, en términos generales, esas son mis conclusiones finales, diría, más que conclusiones, mis preocupaciones, que incluso las comparto, las quiero compartir con todo el resto para que sea un tema de debate de aquí en adelante, casi diría yo, permanente. Pablo, muy agradecido, y sin duda alguna tus puntos de vista son valiosos y hay que tenerlos muy presentes. Iríamos pensando que, como todos los grandes inventos de la humanidad, la inteligencia artificial de alguna manera ha sido creada para mejorar la vida del ser humano. Esperemos que, como muchos otros inventos, no sea algo que termine complicando la existencia del ser humano realmente. Quiero, para ir finalizando, invitar al capitán Juber Rico de la Fuerza Aérea Colombiana, quien está presente con nosotros para compartir unas palabras e ir finalizando el conversatorio. Capitán, ¿se encuentra allí? Gracias, Alexander, y buenas noches a todos. Primero, pues simplemente unas palabras muy cortas, agradecer a todos los panelistas por el desarrollo tan pertinente frente a este tema de la inteligencia artificial y cómo se articulan en estos tiempos tan complejos que estamos viviendo en el mundo. Agradecerles, recordarles igualmente que la Fuerza Aérea Colombiana, la Escuela de Posgrados y la Maestría, la cual tengo el honor de dirigir, se encuentra siempre abierta para el desarrollo de estos espacios y estos escenarios. Entonces, a través de Colatka, a través de todos los profesionales que estamos tratando de trabajar porque esas relaciones interinstitucionales se fortalezcan, un servidor más que siempre estará presto a colaborar y a generar estos espacios de debate y de disertación académica. Realizando este tipo de actividades. Un abrazo a todos. Buenas noches. Muchas gracias, capitán Rico. Gracias por colocar a disposición la plataforma de la Escuela de Posgrados de la Fuerza Aérea para generar este espacio. Quiero agradecer especialmente a los panelistas, a todas las personas que llevan conectados con nosotros más de 2 horas. Muchísimas gracias. De verdad, sabemos que todos son de profesionales de más de 8 países, los cuales estamos en la búsqueda
y estar continuamente informados y compartir esta serie de conocimientos con todos los principales profesionales que hacen parte de esta agremiación. Finalmente, invito al doctor Aristides Contreras, presidente de COLATCA, Comunidad Latinoamericana de Consultores en Riesgos y Seguridad, para que pueda hacer el cierre del espacio. De mi parte, agradecerles a todos nuevamente. Ha sido un placer compartir y por favor sigamos generando este tipo de espacios que son de mucha importancia. Queda más tela para cortar en inteligencia artificial. Estaremos organizando un siguiente evento. Doctor Aristides, por favor, ¿se encuentra? Hola, estimado. Puerto, gracias a ti por esa importante moderación de este espacio, de esta conversación con cada uno de los invitados. Agradecerles. Pablo, gracias desde Argentina. Doctor Mario Góngora desde el Reino Unido. Sabemos que allá ya es la madrugada. Entendemos y valoramos ese esfuerzo también y el tiempo que nos está dedicando para más de 200 personas que estuvieron conectadas en más o menos en tiempo, pero en registro superamos las 400 personas interesadas en esta temática. Gracias, doctor Mario, de verdad, por acompañarnos. También aprovecho para agradecer Manuel Humberto Santander, ya no nos acompaña por otra actividad que tenía que realizar, pero agradecerle también a él, a Jorge. Jorge, gracias por también siempre estar a disposición de COLATCA en todo momento. También, como lo he dicho en el chat hace unos minutos, agradecerle a las personas que nos acompañaron de los diferentes países. Empiezo, por supuesto, por Héctor desde España. Gracias por también la hora y estar acá dando esos aportes en el chat que hemos puesto a disposición de cada uno de los conferencistas. Tuvimos la oportunidad de tener asistentes desde Colombia, Argentina, México, Bolivia, España, Argentina, Venezuela, Ecuador, República Dominicana y Estados Unidos. A todos ustedes, gracias por este tiempo. La invitación final es de verdad, como lo dijimos al inicio, a repensar. Estamos en un momento de oportunidades. No todo es crisis. Gracias por conectarse este tiempo, porque en vez de estar pensando en toda la problemática que está detrás, también para nosotros es un gusto poder poner nuestro tiempo de cada uno de los que se han conectado también para dar sus apreciaciones y disertar sobre la temática de inteligencia artificial, para realmente decirles que hay que pensar positivo, no hay que estar solamente concentrado en las noticias negativas, porque en esto también hay oportunidades. Hay organizaciones que han cambiado su objeto social, que se han transformado a las fuerzas, y eso que las asesorías y consultorías que normalmente pagaban ellos a personas y organizaciones nunca entendieron que había que hacerlo antes de que llegara una crisis. Pero aún así, de todas maneras, estamos en un momento en el cual podemos aprovechar las circunstancias y cambiar y reestructurarnos y repensar. Ese es el llamado que hacemos desde COLATCA, desde CATSI, desde todo el equipo organizador. Nuevamente, gracias a la Fuerza Aérea Colombiana por todo este apoyo que nos han venido dando en el alcance. Reconocemos que la temática había que tratarla. En el chat les he dejado 3 links de los 3 diálogos LATAM que hemos realizado en versión digital online. Hemos tratado recomendaciones de seguridad bajo el tema del COVID, hemos tratado seguridad digital y ciberseguridad en jornadas de teletrabajo, hemos tratado también riesgos digitales en niños, niñas y adolescentes, porque nos fuimos a cuarentena y les entregamos una tablet, un computador en la casa y no nos preocupamos por lo que están haciendo ellos. Pues diferentes profesionales vinculados a COLATCA y aliados estratégicos dicen que ellos están siendo cazados en estos momentos, con palabras textuales se dice así, están siendo cazados. Entonces hay que evitar que realmente pase alguna situación con ellos, por el amor que sentimos por nuestros familiares y las personas que realmente queremos, protejamos. Y ustedes también protejan su información. Había una pregunta que hacían en el grupo que era esa. En el chat, la pregunta de parte de nuestro amigo Carlos desde Perú era: ¿y qué vamos a hacer con la información confidencial, la inteligencia artificial? Frente a todo este contexto, tanta información que toca llevarla a los servidores y a todos los programas y a estas máquinas que tienen que tomar decisiones. Pues quedan muchas preguntas, quedan muchas para hablar. La recomendación es
envíenos sus consultas, preguntas, envíenos lo que quieran que tratemos en estos diálogos. Son bienvenidas. En estos momentos estoy enviándoles en el chat el correo electrónico de Colatka, nuestra página web también, para que también la visiten y puedan seguir toda la información. Le pido por favor a nuestros amigos de CAPSI que compartan su página web también aquí en el chat para que las personas puedan verlo, y un correo de contacto. Estamos a su disposición para que realmente entre todos podamos construir una sociedad resiliente, segura y activa frente al tema de riesgos. Lo dijimos al inicio, por eso nuestra cumbre está aplazada, la cumbre sigue en vivo todavía, y la idea es que la invitación es a que ustedes nos acompañen allá, como lo habíamos dicho antes del COVID, hace mucho tiempo antes, íbamos a vamos a hablar de nuevos riesgos y amenazas. Hay muchas cosas que giran en torno, y no solamente es el COVID, no solamente el COVID es una. De ello, habíamos citado 14 nuevos riesgos, viendo temas de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, ciberseguridad, ciberriesgos, muchas cosas, inteligencia estratégica. Entonces, la idea textual para todos es para que puedan visitarnos también. Invito a los panelistas a que por favor coloquen sus páginas web en el chat, para que podamos tener mayor contacto también las personas y puedan visitarlos y conozcan sus productos y servicios. Como lo hemos dicho desde el primer momento, agradecemos a ustedes su calificación en este evento. Recibirán un correo electrónico para que puedan calificar qué les pareció este evento, si quieren que lo sigamos realizando, si quieren seguir siendo invitados. Hay algunas personas que sabemos que quieren más información de este tipo, pues estamos para eso. Esa es la idea de trabajo en conjunto que estamos haciendo, y las gracias son para ustedes como agentes acá, por invertir este tiempo, y por supuesto, como lo dijimos también, agradecerle a los conferencistas en particular. La reflexión del día de hoy, ¿realmente la inteligencia artificial es solución o un riesgo? Después de estas 2 horas de conversación, ¿qué pueden opinar ustedes? Recibimos sus comentarios sobre lo que están haciendo los diferentes países, recibimos aportes y, por supuesto, invitaciones a lo que ustedes quieran proponer también sobre esta disertación del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos, y el cierre de esto lo voy a realizar con el video que proyecta la importancia de la creación de estos diálogos de saberes y la participación de cada organización en el equipo. Entonces me permito colocar este video. Muchas gracias a todos y un placer que nos hayan acompañado el día de hoy. Próxima semana realizaremos 2 diálogos LATAM. El día martes 21 estaremos tratando temas referentes a cadenas de suministro resilientes, todo lo que tiene que ver con seguridad aplicada a este tema, pero también lo que tiene que ver con logística en tiempos del COVID. Ya las organizaciones trabajos y cómo estructuramos el tema de las cadenas de suministro. Ese será el tema del martes 21, en el cual vamos a invitar de conferencistas, organizaciones. Y el día viernes 24 de abril entraremos en un debate muy importante con temas de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo, soborno, corrupción, que lastimosamente es una situación que está pasando en estos momentos en todo el mundo, y que las organizaciones no han prestado la atención suficiente, y por eso vemos la materialización de este tipo de riesgos. Entonces, muchas gracias a ustedes.